Ok. Entonces, ya. Empezamos en 3, 2, 1, al aire. Buenos días, damas y caballeros, a la tercera jornada del 20º Congreso Nacional de Filosofía que se celebra en la bicentenaria Casa de Estudios de San Marcos. Esta mañana tenemos al doctor Rafael Félix Mora Ramírez, doctor en Filosofía en San Marcos, docente universitario de Villarreal, escritor, asesor de tesis, investigador RENACIT y presidente del IPILOF. ¿Qué será IPILOF? Dirán ustedes. Tiene un sonido simpático, ¿no? El Instituto Peruano de Lógica y Filosofía, recientemente fundado y al cual tuvimos el placer de contribuir en la fundación. IPILOF, al servicio de todos ustedes. El doctor Rafael Mora es un asiduo escritor y últimamente ha sacado 2 hermosos volúmenes de lógica. Novedad para los que pertenecen a esta casa de estudios es que primera vez aparece un estudio sistemático del doctor Ferro, nuestro querido maestro de lógica sanmarquino. Por lo tanto, es muy recomendable que después de la ponencia, si pueden, se acerquen a Rafael para que les dé más detalles al respecto. En esta mañana, Rafael va a abordar el tema desmontando las falacias del discurso colonial, la enseñanza de la lógica como herramienta para desarrollar la conciencia crítica. Démosle la bienvenida con un caluroso aplauso. Muy bien, entonces empezamos con la presentación. Ante todo, muy buenos días con todos los presentes, con profesores, profesoras, alumnos, alumnas, especialistas, divulgadores interesados en el conocimiento. Quisiera empezar la diapositiva, en realidad es por partes. La primera imagen ahí, ¿qué dice? ¿No? Dice: el colonizado es un ser enajenado que solo encuentra su libertad afirmándose en los valores impuestos por el colonizador. Es una imagen muy interesante, ¿no? Porque es un votante latino que apoyó a Donald Trump y que hoy está siendo deportado, curiosamente, por Donald Trump. Es una paradoja muy interesante, ¿no? Como siendo un oprimido no reconoces eso y terminas apoyando a tu opresor, que termina pues deshaciéndote de ti. Siguiente, ahora sí avancé. Ya, entonces el trabajo de hoy es desmontando las falacias del discurso colonial. Entonces básicamente queremos saber qué falacias comete aquel que nos va a imponer un discurso colonial, particularmente en nuestro país. Siguiente. Estas son mis afiliaciones, ya fue mencionado acá por el profesor Quelopana. También soy parte del grupo de investigación Juan Bautista Ferro de la UNI, de la Villarreal y del Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía, IPILOF. Aquí tenemos una frase en realidad que encierra el espíritu de la agrupación, al cual todos están invitados a participar, formar parte, colaborar y demás tipos de actividad. La filosofía sin la lógica carece de claridad. La lógica sin la filosofía carece de compromiso. Entonces pensamos que ambas deben ir de la mano, ¿sí? Y ese es más o menos nuestro objetivo. Siguiente. Siempre los trabajos en realidad tienen una motivación valorativa. Y yo dedico este trabajo a los pueblos originarios de Alabia Yala, también llamado América, guardianes milenarios de la tierra, la lengua, la memoria y la dignidad, a sus resistencias silenciadas y sus saberes vivos, a quienes a pesar de la violencia no dejaron de enseñar, de sanar, de sembrar y de soñar. Siguiente. Ya, a ver, hablemos de películas, ¿no? Ya creo que este año o el próximo se estrena una película muy interesante que es Batman Azteca, ¿sí? Lo cual ha despertado fervientes reacciones de un grupo de hispanistas, ¿verdad? Ahí se ve la imagen, ¿no? Peter, esa película hace ver a los españoles como saqueadores, asesinos, que no tuvieron respeto por las culturas indígenas. Y le responde el otro: ya te dije que voy a verla, no tienes que convencer. Bueno, una película muy interesante porque revive este tema del hispanismo versus el indigenismo, y justamente aquí está en juego el tema de la verdad acerca de la historia. Siguiente.
Claro, está bien. El personaje que ven ahí es un cantautor de música trova, que yo lamento que ya no se difunda mucho entre las juventudes, no como antes al menos. Justo conversaba, ¿no?, con un amigo también fanático al parecer, que ya no se difunde mucho su pensamiento, su música, porque es una música muy hermosa. Justamente hay un fragmento de Playa Girón que, bueno, no podemos reproducir por temas de copyright, pero podemos leer, ¿sí? Y es lo que voy a hacer. A ver, poquito a poquito, ¿ya? Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Que escriban pues la historia, su historia los hombres de Playa Girón. Este es fragmento de esta canción, es un fragmento, ¿eh?, pero parece, ¿no?, una tesis, un planteamiento filosófico profundo. Nos habla de la verdad de la historia. Yo pienso que es obvio, es muy aplicado para lo que es epistemología de las ciencias sociales. El tema de la verdad en la historia. Si alguien roba comida, digamos, y después da la vida, ¿cómo leemos su historia? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Enfatizamos que robó o enfatizamos que fue un héroe, digamos, en tal o cual batalla? ¿Dónde está la verdad? ¿Hasta dónde sabemos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Lo cual, en mi opinión, es un fragmento interesante. Silvio Rodríguez tiene muy buenas canciones. Otra de ellas es Mariposa, ¿no?, donde con una mariposa evoca un recuerdo de algo que parecía inusitado. Y otra es Causas y Azares, donde habla del libre albedrío versus el determinismo, ¿no? Habría que leerlo, ¿no?, en esa clave de Silvio Rodríguez, escucharlo, perdón. Siguiente. Miren las noticias que han surgido últimamente. Esto es, no es una película, o sucede en Lima. Están ahí frente a la estatua de Colón. Y lo que está abajo viendo, por si acaso no es el símbolo de la Cruz Roja, es la Cruz de Borgoña. ¿Y qué cosa es la Cruz de Borgoña? Se preguntarán, es la bandera del virreinato. En pleno siglo XXI. Ya, esto no es película, ha pasado hace poco. Siguiente, un poco así, otra imagen más de lo mismo. Aquí está representada la ultraderecha, algo que está pasando. Siguiente. Aquí obviamente reacciona, ¿no? Es el indigenismo vandálico, dicen, ¿no? Estamos reaccionando, estamos defendiendo la unidad, dicen ellos, ¿no? Siguiente. Es la misma imagen, ¿no? Aquí, y la última que apareció en Tarma, que es una sucesión de banderas. La siguiente, a ver. Esta. Yo no sé con qué afán, tal vez con un afán de revivir la historia, podría ser. Sí, bueno, diferentes banderas, ¿no? Bien estético el asunto. Pero con qué afán de izarlas, ¿no? Ya, bueno, está bien por historia, bueno, está bien, es por historia, bueno, ¿no? Pero que por reivindicación, eso tiene otra lectura. Sigamos. Esta es una historiadora, para que vean que no es solamente un discurso propagado por gente solamente, vamos a llamarla así, ¿no? Que son meros repetidores, ¿no? En realidad esto tiene, digamos, una carga epistemológica y científica bastante interesante. Ella se llama Guadalupe Jiménez Godinach, y en ese video de YouTube que invito a ver para tener más información, no lo reproduciremos, básicamente sostiene una serie de ideas que vamos a ver si resisten o no el análisis. Siguiente. Básicamente sostiene que aquí lo que hubo fue virreinato, no colonia. ¿Sí? Bueno, en México, ¿no? Pero en México y Perú, pues se repite la historia. Y bueno, como que la colonia es mala y el virreinato es bueno, entonces aquí lo que hubo no fue tan malo, ¿no? Fue un virreinato. Como si decirlo fuera pues algo ya argumento, no un argumento para, digamos, no renegar tanto del hispanismo. Siguiente. Pues, ¿qué relación puede haber entre lógica, falacias y colonialismo? Es lo que quiero ahorita más o menos a ustedes transmitir. Siguiente. Vamos a ver las falacias que hay en este discurso de, al menos esta historiadora, ¿no? Que para que vean que no es cualquier, digamos, discurso, es una estudiosa, aún así comete falacias. Dice ella, ¿no? Aquí había universidades desde 1553, había hospitales, había literatura, ciencia. Entonces, ¿cómo vamos a decir que esto fue una colonia? Me voy a esperar un poquito. ¿Qué falacia era? Pero está bien, ya, no la posición. ¿Qué falacia era la que estaba ahí? ¿Qué falacia identifican ahí?
Porque la lógica no es un cursito nomás, ¿no? Debes entrenarte todos los días en eso, ¿no? Así como desayunas, así como algunos rezan, así como algunos se bañan y todo eso. La lógica es una actividad constante, no es un simple cursito. O sea, es como hacer ejercicio, como los que hacen en la mañana, ¿no? A la luz del sol hacen su yoga, o qué sé yo, sus ejercicios. Bueno, la lógica también necesita ese ejercitamiento, si no, la mente se apaga. Si no lo detectan, y ahora sí puedes pasar, es la falacia de non sequitur. No se sigue. Casi todas las falacias son así. No se sigue. No se sigue, pues, de que había universidades acá, de que había hospitales, entonces esto no es una colonia. Y básicamente porque también, ¿no? Bajo el Imperio Británico, o en Argelia, en la India respectivamente, en Argelia bajo los franceses también había lo mismo. También había universidad, y no por eso vamos a llamarlo colonia. Entonces, es un despropósito. Y la otra falacia que está acá, pero que está presente en muchos discursos hispanistas, ahora sí otro clic, es el cherry picking. Para mí también fue un acontecimiento buscar e investigar esta falacia, que es la de evidencia parcial o datos seleccionados parcialmente. Te hablo de un tema, pero te hablo de los datos que me favorecen nada más. Y las cosas que no me favorecen las oculto. O las menosprecio, les doy menos valor. Y es así como refuerzo mi hispanismo. Claro, entonces solamente ella habla de eso, ¿no? Habla de las universidades, de los hospitales, pero no habla del control externo, la desigualdad, la extracción de recursos, la represión. De eso obviamente no le conviene. A este tipo de falacia donde tapas y dices medias verdades se llama cherry picking, que viene del inglés, que significa algo así como seleccionando cerezas, ¿no? Es lo que ocurre cuando, no sé si ustedes han querido comprar fresas, ¿no? De fresa, a 2 soles el kilo, ¿no? El ambulante. Ahí dame, y justo adelante te ponen las fresas más bonitas, las fresas más apetitosas, más sabrosas. Ah, qué ricas fresas, va y te da una fresa chancada, ¿no? Un poco más con gusano. Ese es el cherry picking. Selecciona para dar una apariencia, ¿no? Siguiente falacia. Las mineras canadienses, bueno, es que ella está en México, ¿no? Allá es canadienses. Acá sería estadounidenses y chinos. Las mineras canadienses han sacado más en 3 años que todo lo que sacó durante siglos el virreinato. Entonces, ¿somos colonia de Canadá? Pregunta ella estando en México. ¿Qué falacia es esa? Preguntamos al auditorio. Y es grave que no se esté repasando, ¿no? Que no se esté viendo. Es por eso que estamos descuidados, ¿no? Frente a estos discursos. Que no cualquiera debería hablar frente al público simplemente porque tiene una idea. Porque la gente puede simplemente aceptarlo porque no sabe cómo enfrentarlo, porque no tiene pensamiento crítico. Pero por culpa de ellos, porque no entrenan. Y también por la naturaleza de la sociedad. Estamos ante lo que se llama falsa analogía. Ahora sí, revela. Es la falsa analogía. Clic. Es la falsa analogía que ocurre cuando pues comparas una situación que es, en este caso, el virreinato versus un sistema de comercio libre que actualmente existe. O sea, no porque vengan las mineras estadounidenses y chinas, somos colonia de allá. ¿Sí? Entonces no puedes comparar este tipo de, digamos, de actividades. Esa es una falacia que ya sabes de falsa analogía. Siguiente. Por Dios, ¿cómo va a ser colonia esto? ¿No? Si había arte, si había literatura, si había ciencia, ¿verdad? ¿Qué falacia es esta? Bueno, esta es una falacia más retórica, que es una falacia ad pasión, o apelación a la indignación. Revela la respuesta. Justamente, ¿no? La frase por Dios, ¿no? ¿Cómo no te puedes dar cuenta? Por Dios, ¿no? Es muy evidente. Falacia de apelación a la indignación. Para mí también ha sido una revelación encontrar un grupo enorme de falacias llamadas ad pasiones. Son enormes, son bastantes. ¿Sí? Y leerlas y entender que son falacias, pues para mí abrió otra mirada a este tema. Siguiente, y también lo dice él. Montesquieu decía que si alguien era colonia, era España, porque estaba más pobre que nosotros, que México. Entonces, España era pobre, el virreinato de México era muy rico. Entonces, la que ella, en todo caso, la que era colonia era España. Dice ella, citando a Montesquieu. ¿Qué falacia es? Verecundia, maestro. Muy bien, ya te vi, ya te identifiqué. Esa verecundia, revela, punto para usted, joven, punto para usted. Falacia perecundia. ¿Por qué? Porque ¿qué citas a Montesquieu en un discurso histórico? ¿Acaso Montesquieu es especialista en historia? Es filósofo, estudió las leyes, hizo un trabajito sobre historia muy mínimo, así como yo escribí una novela. Yo he escrito una novela, pero no me considero ni experto, ni quiero ser experto en literatura, ni en crítica literaria.
¿sí? Pero pues Montesquieu no es experto en historia, pues. ¿Por qué lo cita? Solamente pues por darse el lujo de decir, ay, hasta Montesquieu lo dice, ya lo dice ahí, ¿y qué sabe de historia? El señor Montesquieu, con todo respeto. Siguiente. Bien, entonces nuestro objetivo, más o menos esta es la dinámica que vamos a seguir, ¿sí? Nuestro objetivo es mostrar cómo la lógica no formal, y en particular el estudio de las falacias argumentativas, puede emplearse como herramienta pedagógica crítica para desmontar el discurso colonial y fomentar una conciencia crítica en los estudiantes de educación superior. En mi opinión, mi humilde opinión, los cursos de lógica se están llevando, en mi opinión, de una forma desconectada de la realidad y desmotiva a los estudiantes. Es por eso que mucha gente cuando escucha lógica cree que está la de verdad, se asusta, se aburre y lo deja. Y no lo estudia, o lo aprueba rozando. Ya aprobar como 11, ¿no? Igual tengo que llevarlo. ¿Sí? O también el docente se pone con unas estructuras tan complejas, pues, ¿no? Básicamente alejando a la población, ¿no? En vez de entender que la población necesita estas herramientas y necesita traerlos. Tienes que ganártelos, no ponerte difícil, ¿no? Con tu barrera, con tu muralla de fórmulas, solamente para que, digamos, uno se luzca. Siguiente. Por supuesto, ¿no? Vamos a aplicar la lógica al discurso colonial, entendido como aquel que justifica, naturaliza o glorifica la dominación europea sobre América Latina. Está plagado de falacias lógicas. Estas falacias no son simples errores inocentes, sino estrategias retóricas que refuerzan jerarquías, invisibilizan culturas y perpetúan el eurocentrismo, que es lo más preocupante. Siguiente. A ver, poquito a poquito, clic. Si no aceptamos la venida de España, seguiríamos siendo primitivos. Sí, clic. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué falacia se puede detectar? Aquí te voy a dar un tip, ¿ya? Clic. Recuerda esto. No P, entonces Q equivale por fórmulas lógicas. Ya tú lo puedes comprobar con tabla de verdad o aplicando simples reglas lógicas. Definición del condicional. A P o Q, ¿ya? Esto no es nada de otro mundo, ¿ya? Por favor, no te asusten, ¿ya? Una formulita chiquita nomás. No P, entonces Q equivale a P o Q. Con esta pista, te pregunto, ¿qué falacia crees tú que es? Ay. ¿Sería? A ver, dígame. La primera es que éramos primitivos y por eso seguiríamos siendo primitivos. Ya, bueno, podría hablar, parece que una petición de principio es lo que está diciendo, parece que sí. En realidad, acá, pero gracias por la participación, esa es la actitud. Falso dilema, porque básicamente la expresión que está arriba en condicional se traduce de esta manera: o aceptamos la venida de España o seguiríamos siendo primitivos. Falso dilema. O estás conmigo o estás contra mí. Falso dilema. Siempre hay puntos intermedios. Estos ultimátumos en realidad son para forzarte, para manipularte, y es lo que hay que hacer, ¿sí? Correcto. Siguiente. De la nada, hace unas 2 semanas, un amigo, Gunnar Toledo, que está trabajando acá en economía, se contactó conmigo, un amigo después de tiempo, ¿no? Y no sé, pues por ahí se le ocurrió dejarme tarea. O sea, mira, tengo este libro, lo puedes leer así de random. O sea, yo no le pedí nada. Y bueno, como no tenía nada que hacer, ya pues dámelo. Y lo leí sin querer. Esta no es mi línea de investigación, pero descubrí algo muy interesante, ¿no? En la poesía quechua de Jesús Lara, que es un autor boliviano. Clic. Poesía pues digamos actual, como La muerte de Atahualpa, siguiente, antigua como Mancha y Puitu, siguiente, y de la época de la emancipación, como los 4 poemas de Hualparrimachi, que invito a leer en el texto de la poesía quechua de Jesús Lara. ¿Qué revela esto? Clic. La poesía quechua demuestra una resistencia cultural, una memoria histórica viva y una afirmación identitaria frente a los discursos colonialistas. Ya, algo así quiero hacer yo, pero con la lógica. Quiero enseñarte o mostrarte que la lógica tiene un aspecto que nos enseña a resistir frente a la manipulación o frente a los argumentos que intentan, digamos, cambiarnos la percepción de las cosas. Siguiente. El marco teórico que se utiliza acá es el de, pues, obviamente, Paulo Freire. Paulo Freire, Michael Apple, también está Bourdieu, entre otros. Esta postura, la de la pedagogía crítica, entiende la educación no como una transmisión pasiva de información, sino como un proceso dialógico, liberador y transformador. Ahí hay una frase muy bonita, ¿no?
Cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor. Frase que no está en los textos ya, pero es como Maquiavelo, ¿no? Él nunca dijo esto de una frase que se atribuye a él, pero se entiende que más o menos ese es el mensaje. En el caso de Freire ocurre lo mismo, ¿no? Siguiente. ¿Qué hay detrás del argumento de que los europeos nos trajeron la civilización? Siguiente. El español es una lengua superior al quechua, como algunos podrían afirmar. Siguiente. ¿Por qué alguien afirmaría eso? ¿Qué falacias están implicadas? ¿Qué ignorancias culturales se revelan? Siguiente. Entonces, queremos aplicar la lógica no formal al ámbito de las falacias que hay en el discurso colonial. Un lógico de manual, un profesor de lógica es Irving Coffey, que pues deberíamos consultar, leer. Hay nuevas ediciones, sus alumnos están reeditando su libro, agregando nuevas cositas interesantes, y hay una clasificación de falacias. En mi época no había, ¿no? Ahora sí la hay. En mi época solamente había una lista, ahora hay una clasificación más interesante, ¿no? Falacias de relevancia, falacias de inducción deficiente, falacias de presuposición y falacias de ambigüedad. Siguiente. Clic. Los españoles trajeron el idioma español, así que les debemos nuestra identidad. ¿Qué piensan sobre esto? A ver, clic. ¿Qué falacia se detecta aquí? Pregunta para todos. La falacia de Manuel. ¿Qué falacia creen que hay ahí? Revelamos, la respuesta es causa falsa. Causa falsa. Porque se asume que porque nos transmitieron el idioma español, les debemos nuestra identidad. Como si la lengua fuera la única fuente de identidad. De nuevo, otra falacia que estamos desmontando. Siguiente. En lógica, es uno de esos cursos lógica que para mantener la atención del alumno, porque sí, pues los temas, los conceptos suelen ser abstractos, complicados, complejos, hay que poner buenos ejemplos, ¿sí? Y esto creo que lo saben ustedes tanto como yo, que los ejemplos son claves en las clases de filosofía o de lógica. Y por supuesto, ¿no? Queremos, por ejemplo, mencionar este caso, a ver, siguiente. Un ejemplo didáctico sería este de acá, digamos, para lógica formal, cosa que no es el tema de la exposición, ¿no? Pero incluso acá puede funcionar. Si el gobierno de Dina Boluarte representa la voluntad popular, entonces tiene legitimidad democrática. ¿Cómo se formaliza? Clic. De esa manera. Siguiente. El gobierno de Dina Boluarte no tiene legitimidad democrática. ¿Cómo se formaliza? Clic. Siguiente. Si el gobierno no representa la voluntad popular, entonces la protesta ciudadana es moralmente justificable. ¿Cómo se formaliza? Ahí está. Siguiente. Si la protesta ciudadana es moralmente justificable, entonces es falso que quienes protestan sean terroristas. ¿Cómo se formaliza? Así es. Clic, un clic nomás. ¿Qué se puede deducir de lo anterior? A ver, ¿quién tiene acá un buen ojo? ¿Quién quiere participar? Acá el joven ya tiene un puntito, por ejemplo. ¿Usted, caballero? ¿Qué se deduce? Ah, no, ya. Entonces, la deducción que habría es de todas las premisas, de las 4, de 1, 2, 3 y 4. Pero sí, esa también es una deducción, pero parcial. La deducción, la respuesta sería, a ver, revelemos, así. 1, siguiente, esa. Es falso que quienes protestan sean terroristas, aplicando solamente modus tollens, modus ponens, 2 veces. ¿Sí? Es un ejemplo sobre la vida real y que los estudiantes pueden comprender y más o menos aplicar. Ahora, esto no significa, por supuesto, que es una verdad absoluta. Es falso que los que protestan sean terroristas, sino que depende de un sistema de premisas, que obviamente ha sido organizado por el docente como un motivo pedagógico. Siguiente. El giro de colonial. Aquí vamos a usar un autor que es Maldonado Torres. En realidad, yo desconocía a este autor. Recibí un correo de un tal Ofregoso de Estados Unidos, me invitó, lo mismo, ¿no? A mí, no sé por qué me dejan tareas, ¿no? Te invitamos a que participes en una revista con un artículo, puedes hacer, ¿sobre qué tema? Tienes que ser sobre este autor, cualquier cosa, ¿no? Y lo leí con el autor, bueno, cualquier cosa, no hace talento también, ¿sí? Y ya pues, procedimos, ¿no? Después hoy conocí al autor Maldonado Torres, que también es representante de lo que llamaremos el decolonialismo, digamos que sería la novedad para mí.
¿Qué plantea, no? Según este autor, este giro busca desmantelar la colonialidad como matriz de poder que persiste incluso después de los procesos formales de independencia. O sea, todavía hay, ¿no?, ese tipo de ideas. Maldonado Torres sostiene que el pensamiento moderno ha excluido a los saberes no occidentales, ha considerado inferiores a estos saberes o inexistentes y ha colonizado la subjetividad de los pueblos subalternos. Siguiente. Como este es un congreso de Salazar-Bondi, con mucho respeto voy a comparar esas posiciones, brevemente nomás, pero claro, justamente ayer me enteré, escuchando al profesor Rojas, que podemos llamar sin ningún problema a la filosofía de Salazar-Bondi filosofía de la liberación, lo cual para mí encaja perfecto, está muy bien. Entonces la posición de Nelson Maldonado Torres es una filosofía decolonial. ¿Cuál es el problema? Para Maldonado Torres es la colonialidad del ser, del saber y del poder que persiste después del colonialismo. ¿Cuál es el problema para Salazar-Bondi? La dependencia cultural impuesta a los países latinoamericanos desde la colonia. ¿En qué contexto histórico trabaja Salazar-Bondi? En las décadas del 70, Latinoamérica en situación de subdesarrollo y crisis de la identidad. Y en cambio Nelson Maldonado ya es posmoderno, aún sigue vivo. En América Latina poscolonial, influencia de Frantz Fanon y Aníbal Quijano. En términos de la educación, ¿cuál es la educación que debe aplicarse según Nelson Maldonado? Debe cuestionar los supuestos coloniales. Si hacemos una educación adecuada, debemos cuestionar esos supuestos. En cambio, para Salazar, debe ayudar a reconstruir la identidad cultural propia. Y finalmente, ¿quién es el agente de cambio? Para Salazar, el agente de cambio sería el intelectual latinoamericano y el pueblo, que debe tomar conciencia de su situación de alienación. Y para Nelson Maldonado sería el sujeto racializado, subalterno, oprimido por la colonialidad. Esta sería la comparación en honor al Congreso de Salazar-Bondi. Siguiente. Una pregunta que a lo mejor cualquiera se ha hecho, ¿verdad? Cualquiera se ha hecho, ¿no? ¿Por qué nuestros libros escolares trataban? Yo me acuerdo que leí cuando tenía pues de años 90, 2000, digamos por ahí adolescencia, ¿no? Y mis libros que leía Santillana, editorial Santillana, y lo veían como una conquista, ¿no? ¿Por qué nuestros libros escolares trataban la llegada de los españoles como conquista y no como invasión? Ya después, cuando estudié en una pre, ¿no?, en unas academias que sirven al pueblo de todo corazón, dicen, ¿no?, ahí me enteré de una perspectiva interesante, ¿sí?, la invasión. Entonces lo vi diferente y también me movió la cabeza, ¿no? Siguiente. Según Aníbal Quijano, el tema de la colonialidad del poder, que también alimenta este tipo de presentaciones, aunque la colonización formal haya terminado, o sea, sí, formalmente no somos una colonia, sus lógicas siguen operando mediante jerarquías raciales, epistemológicas y económicas. Según Quijano, esta colonialidad articula el dominio de los modos de producción, los cuerpos y las formas de saber, situando a Europa como centro de poder y conocimiento universal. Bajo esta lógica, el indígena, el afrodescendiente o el mestizo tienen posiciones en lugares subalternos. Siguiente. Todas estas preguntas que están viendo en amarillo son preguntas para reforzar el pensamiento crítico, una invitación a reflexionar. Los países desarrollados son así porque tienen mejores valores. ¿Será así? ¿Será cierto eso? Entonces, ¿por qué son mejores? Si no fuera el caso. Siguiente. Colonialidad del saber. Aquí acudimos a Fanon y Levinas. Fanon, el autor de Los Condenados de la Tierra, obra que recomendamos. Según Nelson Maldonado, esta forma de dominación epistémica impide el reconocimiento de las epistemologías indígenas, africanas, asiáticas o populares, sin miedo, ¿no?, llamarle ciencia indígena, ciencia maya, ciencia azteca, sin miedo. O sea, sí lo son, desde una perspectiva bastante amplia. Emmanuel Levinas, desde la ética, propone una apertura hacia el otro, quien debe ser escuchado en su alteridad radical, y Frantz Fanon, en cambio, expone cómo el colonizado internaliza la mirada del amo y se ve a sí mismo como inferior, resultado de una violencia ontológica que niega su ser. Siguiente. Por un lado, la medicina moderna es la única eficaz, algunos dicen eso. Por otro lado, las comunidades indígenas curan con plantas, pero eso no es ciencia. Clic. Siguiente. ¿Qué opinan de estas afirmaciones? La gente dice, cúrate con ciencia de verdad, ¿qué hace con plantitas? ¿Qué hace yendo a chamán?
Cúrate con pastillas, con salbutamol, qué sé yo, con ibuprofeno, no es ayuda, ¿no? El chamán, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué la plantita? El eucalipto, ¿para qué? Que fue un poco la discusión que surgió en pleno COVID, ¿no? En pleno COVID surgió ese pequeño debate, ¿con qué me curo? Siguiente. Y aquí llegamos más o menos a la parte media de la exposición, que son las narrativas coloniales, que son, en mi opinión, son 7, pueden haber más. Son reconstrucciones, ¿sí? Son, digamos, para entrenar el pensamiento. No digo que esto lo sostengan a autores determinados, no digo que ciertos autores lo digan esto, no estoy planteando eso, pero son, digamos, caballitos de batalla para entrenarnos. Veamos la estrategia entonces, para refutar. Siguiente. Nuestra estrategia en realidad debería ser así, ¿no? Siguiendo estos pasos: identificar falacias, cuestionar premisas, buscar contraejemplos, considerar el contexto, proponer puntos de vista alternativos y fomentar el diálogo crítico. Finalmente, no se señala una falacia del otro para burlarse del otro. Eso también hay que entenderlo. No se trata de que yo te gane porque sé más que tú. Se trata de ayudémonos juntos y veamos dónde está el conocimiento. No es una especie de batalla ni competencia. Siguiente. Ejemplo. Sigamos. Analices el siguiente caso. Gracias a la colonización, América Latina aprendió a ser civilizada. ¿No? Es lo que muchos dicen, ¿no? Si no fuera por nosotros, ustedes no serían todos los que son, ¿no? Así algunos hablan, ¿no? Orgullosos del castellano. Apliquemos las estrategias. A ver, la falacia que ahí se está revelando, ya se dan cuenta, ¿no? Por este motivo somos civilizados, ¿no? Causa falsa. Causa falsa. Premisa débil. Siguiente. Asume que lo indígena no era civilización. Siguiente. ¿Cuáles serían los contraejemplos más obvios? Que aquí hubo avances arquitectónicos muy importantes. Los avances agrícolas del Tahuantinsuyo, los avances astronómicos, los calendarios que hubo acá, que mucha gente conoce. Contexto siguiente. Es la violencia estructural de la invasión. Alternativa. En realidad hubo múltiples formas de civilización europeas. ¿Cuál es el diálogo que debe imperar? Siguiente. La pregunta es, ¿qué significa hoy ser civilizado? ¿Quién define eso? ¿Quién define eso? Siguiente. Ahora sí vamos a conocer estas argumentaciones para luego, al final, hacerte preguntitas, a ver si participan y aciertan alguna pregunta. Voy a leer. Entonces, este es un argumento así para combatir. La cultura europea siempre ha sido superior a la indígena y sudamericana, tanto cultural como racialmente. Europa ha logrado desarrollo y progreso, en cambio las colonias eran salvajes. Por ello Europa, al haber desarrollado la educación, la ciencia, las leyes, tiene pleno derecho de dominar a otros pueblos. Es lo que diría un hispanista orgulloso, o un colonialista orgulloso. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Acá hay falacias que están viendo. Antiquitatem, el argumento de que lo viejo siempre es mejor, porque es viejo, porque es antiguo, porque así fue siempre, y no es cierto. Segunda, ad hominem, se les descalifica como salvajes, también es un error. Y finalmente, decomposición. O sea, Europa tiene logros, claro, ¿no? La educación, la ciencia, las leyes, pero no todos son logros. También hay grandes problemas estructurales, de desigualdad, enfermedades, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí? También tienen ellos sus guerras de conquista, sus muertes absurdas, ¿no? O sea, no todo ahí es bueno. Falacia de composición se llama eso. Pero es que algunas cosas son buenas, entonces todo es bueno, pues. No, puede que también hay cosas malas, solamente que está tapándolo. Siguiente. La segunda falacia, el segundo caballito de batalla. Grandes pensadores europeos como Sepúlveda, Kant y Hegel afirmaron que los pueblos indígenas vivían en la barbarie. Por eso la colonización fue un deber moral. A veces hay que sacrificar algo para lograr el bien mayor, como cuando se rompe un huevo para hacer un omelette. Por eso, aunque dolorosa, la colonización trajo progreso y fue necesaria. Listo. ¿Qué falacias se revelan? Ahí la estamos viendo. Ad verecundiam, de hecho. O sea, citamos a Sepúlveda, a Kant, a Hegel, pero no fueron antropólogos, ni siquiera estuvieron acá. De Sepúlveda tal vez, ¿no? Pero también tenía sus prejuicios, ¿no? O sea, ni siquiera estuvieron acá. Como el extranjero, ¿no? O mejor dicho, el emigrante, ¿no? El que ya se fue del Perú y desde allá, desde las antípodas, opina sobre lo que pasa acá, ¿no? Pero no le va a afectar, lo que pasa acá no le va a afectar.
pero opina bien cómodo del extranjero, que es lo que suele pasar. Falacia de falsa analogía también, porque pues te está diciendo algo muy interesante, ¿no? Así como hay que romper unos huevos para hacer una tortilla, bueno, pues hay que matar a un grupo de gente, ¿no? Para plantar una semilla que sea la civilización. Falsa analogía. No es lo mismo los huevos que la gente. La gente somos personas. Y causa falsa también, causa falsa. Porque claro, se asume que la civilización impuesta generó progreso, ignorando en realidad que hubo destrucción de estructuras indígenas. Siguiente, y claro, a propósito pregunto, ¿no? ¿Será civilizado quemar bibliotecas, como algunos plantean, imponer lenguas, destruir templos, esclavizar población? ¿Eso es civilizado para los que defienden el hispanismo? Por si acaso, esta quema de bibliotecas ocurrió, ¿no? Aquí no creo que fue el tema de los quipus, pero en México fue la quema de códices mayas, llevada a cabo por Fray Diego de Landa, que ordenó quemar cientos de códices mayas porque consideraba que eran obras del demonio, que es el prejuicio que tienen por acá. El demoníaco, ¿no? ¿Ya? Siguiente, 3 horas. La colonización logró pacificar y unificar a todos los pueblos bajo una sola identidad. Antes había caos y fragmentación. Hoy todos comparten un idioma, una religión y un modelo de vida. La diversidad cultural es peligrosa, solo genera divisiones y conflictos. De seguir así, nadie buscará entenderse y esto podría destruir al Perú. Salemos del país. ¿Qué falacias hay acá? Ahí vemos algunas. Se dice, ¿no?, de que como todos los pueblos son colonizados, todos se beneficiaron de la unificación. Eso es una falacia de generalización precipitada, porque en realidad había pueblos que ya tenían organización. Claro, el Imperio Incaico, los aztecas, los mayas, los mapuches, sí tenían organización, no eran unos perdidos. Falacia al báculum, ¿por qué? Porque aquí, bueno, se está diciendo básicamente que la fragmentación va a terminar con la paz, ¿no? Va a haber guerra, va a haber conflicto. Es meterte miedo, ¿no? Cuidado con la fragmentación, hay que meter la unidad de los peruanos. Y tercera, pendiente rebaladiza. Esta última que afirma, ¿no? Habrá conflictos, habrá divisiones, nadie buscará entender y se destruirá el país, ¿no? Es el típico catastrofista, ¿no? Se llama falacia de pendiente resbaladiza. ¿Sí? Siguiente. Europa y Estados Unidos representan el modelo correcto de desarrollo. Los países de América Latina siguen atrasados porque no han sabido imitar este modelo. Si quieren progreso, deben seguir el camino que Occidente ha trazado. También allá hay falacias. ¿Cuál sería la primera? Ad verecundiam, sosteniendo autoridad cultural de Estados Unidos o de Europa, como si fuera valedera. Siguiente, otra vez causa falsa. Hay bastante causa falsa por acá, porque se asume erróneamente de que el éxito europeo se debe por el modelo económico, cuando ignoran que muchos de los europeos han logrado su éxito por el colonialismo, justamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa anécdota de que la selección francesa ganó un mundial? Y muchos decían que no eran franceses, eran africanos en realidad. Y claro, o sea, en realidad, mucho de lo que tiene Francia de bueno se lo debe a su colonia. Eso se oculta, pues. Bien. Y finalmente, falacia de equívoco. Esta es la falacia más interesante, por el concepto de progreso. ¿Qué es el progreso? Porque lo que para unos puede ser progreso, para otros puede ser retroceso también. ¿Sí? Siguiente. El progreso es tener centros comerciales, autos y alta tecnología. ¿Realmente eso mejora la vida de todos? Porque es la idea que nos venden de progreso. ¿Qué pasa con los derechos colectivos? O el acceso al agua, la salud o el medio ambiente. ¿No es también eso mejorar esos progresos? ¿O nos meten en la idea de que no debe ser? ¿Nos meten en esa idea que no debe ser? ¿Qué opinan? Siempre en clase preguntando a los alumnos, ¿qué opinan? Pues siempre estar buscando el pensamiento crítico de ellos. Siguiente. El argumento siguiente. La colonización fue un hecho natural dentro del proceso evolutivo de la humanidad. La guerra, la violencia y la conquista forman parte del orden natural del mundo. Así siempre ha sido desde hace mucho tiempo. Los fuertes siempre dominan a los débiles y lo hacen para mantener la paz. ¿Qué falacias hay? Las que ven ahí. La falacia naturalista, entendida como apelación a la naturaleza,
Ya, no estoy hablando del deber ser, por acá. Entendida como apelación a la naturaleza, o sea, que si es natural es bueno. ¿Sí? Claro, la violencia fue natural, ¿no? Los animales son violentos, ¿no? Entonces también debe ser bueno eso. Falacia, naturalista. También, de nuevo, no siempre ha sido así, ya, antiquitatem, falacia de apelación a lo viejo. Y falacia del báculo también, porque hay una amenaza, ¿no? Los fuertes siempre someten a los débiles, ¿no? Buscamos conservar la paz, ¿sí? También una amenaza velada. Siguiente. Acá también, ¿no? Preguntas para pensar. Si los europeos no hubieran conquistado América, lo habría hecho alguna otra potencia. Era inevitable. Pero inevitable significa justificable. La inevitabilidad histórica equivale a moralidad. ¿Es natural que haya pobreza, racismo o guerras hoy? Si fuera así, ¿por qué entonces se lucha contra ello? Se lucha contra la guerra en Ucrania, contra la guerra en Palestina. Se opone a eso, uno pone grito en el cielo. UNICEF hace campaña. ¿Por qué? ¿Por qué si fuera tan bueno eso, por qué se opone? ¿Qué opinan? Siguiente. Todos los pueblos indígenas eran incivilizados e incapaces de gobernarse. En cambio, los europeos organizaron mejor los territorios. Gracias a su gobierno se logró el desarrollo económico. Ya se imaginarán, aquí te estoy avisando, causa falsa de hecho, ¿no? O sea, que por la invasión aquí se mejoró las cosas. No es tan solamente así. Primera falacia detectada, causa falsa. Falacia también ad hominem, ¿no? Cuando se les llama a los pueblos indígenas como incapaces. Está atacándolos, ad hominem. Y falacia de generalización apresurada. Finalmente, todos los pueblos indígenas eran así. Ya te he dicho que no es así. El imperio de Tahuantinsuyo, los mayas, los mapuches tenían sistemas organizados. ¿Sí? Ese también es algo que se oculta. Siguiente. Y la última. Ya, la última para tomarte tu permita. 7. Los que critican el colonialismo solo quieren desprestigiar a Europa. Niegan lo bueno que trajo la colonización. Además, la herencia hispana siempre ha estado presente en nuestra historia. Muchos de estos críticos son resentidos, extremistas o buscan dividir. Ya te das cuenta, por ahí surgió el adómine, ¿no? Son resentidos, pues. Son gente que no progresan. Ya, ahí está el adómine. Otra falacia que más hay, también conocida, antiquitatem, ¿sí? Siempre ha sido así, no hace tiempo que fue así, ¿no? Pero la más interesante es espantapájaros. ¿Ya? Recuerden esa falacia de espantapájaros, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se tergiversa, ¿no? La caricatura del anticolonial. Se demuestra como alguien irracional, como que odia Europa. Y no es cierto eso, ¿no? No porque cuestionemos la colonia o lo que fue colonial, significa que estamos odiando a los europeos. Ellos tampoco tienen la culpa, y también allá hay grupos que entienden esto. Bien, siguiente. Vamos a tocar cositas reales que han pasado hace poco. ¿Sí? Hace poco acá hubo un temita con un par de personas que intentaron hacer una presentación. Justamente aquí se manifiestan argumentos colonialistas actuales, así. Aquí vivito, así, algo que ha pasado hace poquito nomás. Ese es un incidente. Siguiente. Se hizo un pronunciamiento, ¿no? El tercio mayoría, el tercio estudiantil, hizo un pronunciamiento diciendo, bueno, que tener cuidado con estos dos presentadores, Miklos Lucas y Rafael Aita, ¿no? Tener cuidado. ¿Sí? Siguiente. Este señor Miklos Lucas, bueno, él solo se descalifica, ¿no? O sea, ataca a otras personas, luego se retrocede, luego lo hace otra vez, ¿no? Entonces, una persona inestable, ¿no? El otro, siguiente clip, es un poco más cuidadoso, ¿ya? Rafael Aita es más cuidadoso, como que tiene este aliento a moderación, entonces hacer un poco el enfrentamiento con él resulta, en este terminológico, hay que tener mucho más cuidado, pero el otro se descalifica solo. ¿Por qué? Veamos. Siguiente. No voy a leer, pero creo que lo que está en rojo ya te revela mucho. El típico argumento, esos caviar, descalifican, otro clic, ¿no? ¿no? Ahí está, ¿no? Este señor está aquí, eres así, descalifican, él mismo se sepulta, o sea, ¿no? Aquí no hay mucho que argumentar, él mismo se sepulta. Por si acaso, ¿dónde hay esto es Twitter? ¿Eh? El Twitter, ¿sabes? Es tu propia tumba, así que ten cuidado de lo que escribes ahí. En todo caso, pues ten cuidado, ¿no? De todo lo que escribes en todos lados,
¿Ya? Bueno, aquí no vamos a argumentar mucho, ¿no? Es obvio que esto es peligroso. Pero el siguiente caso no, siguiente. A este señor se le conoce más como Capitán Perú. Así se autodenomina Click. Él se autodenomina Capitán Perú. Bueno, si él es Capitán Perú, yo soy super mochica, ¿no? Claro, pero así se llama el Marvel contra DC Comics. Entonces, este señor ofrece un discurso más o menos moderador, Click. A ver, vamos a ver qué tan moderador es, ¿no? Por ejemplo, él dice que acá no hubo una invasión, ¿no? Y tiene argumentos, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué más dice? Que Pizarro no fue un genocida, no hubo genocidio. ¿Qué más dice el siguiente? Aquí, la opresión, hubo opresión, él dice, no, eso es mentira, aquí no hubo opresión. No hubo opresión. Entonces, ¿qué hubo? Dice que los españoles saquearon toda la riqueza, también lo niega, aquí no saquearon la riqueza. ¿Cómo? Siguiente. Y dice, el trabajo de la mitad fue forzado. No, no fue forzado, dice, voluntario. El 70% de la mitad era voluntario, por favor. Bueno, está pasando, clic. Obviamente mi cara de asombro, ahí la están viendo. Otro clic. Él dice además lo que dijimos al comienzo, que no fuimos colonia. Es típico, ya lo hemos examinado. No fuimos colonia. Aquí no hubo invasión, no hubo genocidio, no hubo saqueo, por favor. ¿Por qué hacen ese discurso divisionismo? Hay que sentirse orgulloso de ser mestizo y todo eso. ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Tengo miedo. Siguiente. Entonces, ahora sí, examen. Si ya me entendiste, ahora te toca tu turno. ¿Ya? 3 segundos nomás te voy a dar, ¿ya? Para checar. ¿Qué falacias se detectan en este discurso? A ver, clic. Renegar de la herencia hispánica implica renegar de uno mismo. Clic. O sea, ¿qué significa esto? Si no afirmas la herencia hispánica, entonces reniegas de la peruanidad. Clic, por lo tanto, afirmas la herencia hispánica o reniegas de la peruanidad. ¿Qué falacia hay allí? Levante su mano si sabe. La he dicho en clase, la he dicho. 3, 2, 1. 0 para el Congreso. Falsa dicotomía. Falso dilema. O es uno o los otros, ¿no? No puede ser ambos, no puede ser. Es cierto que ahí hay falso dilema. Siguiente. Pizarro no libró ninguna batalla para entrar a Cusco. En realidad es lo que dice el famoso Rafael Aita, ¿no? Capitán Perú. No puedes llamar invasión cuando tú mismo invitas a que entren. Esto probaría que no hubo invasión en ninguna parte del Perú. ¿Qué falacia es? 3, 2, 1, a ver. Uy, vaya, otro puntito para allá. Excelente, excelente. Claro, generalización apresurada. Claro, en realidad en Cusco sí entró tranquilo, Pizarro, pero no me dices, por ejemplo, lo que pasó en Cajamarca, la traición de Cajamarca. Claro, la traición y la muerte de Enrique Cajamarca. Tampoco me mencionas la resistencia en Vilcabamba, que hubo, y tampoco la resistencia de los Chichapoyas. De eso no habla el señor Aita. Solamente habla lo que le conviene, lo que también tiene otro nombre que usted ya conoce. Siguiente. Si afirmas que la conquista fue un genocidio, pues estás promoviendo el odio a los españoles. Siguiente. Uno allá. Si quitamos todos los elementos que vinieron de España, pues estamos destruyendo a los peruanos, por favor. ¿Qué falacia usted sabe? Levante su manita, a ver. 3, 2, 1. Usted está cerca, pero sería, en este caso, revela, hombre de paja. Pero podría haber elementos porque hay un ataque, ¿verdad? Una descalificación. Pero sobre todo hombre de paja. ¿Por qué? Porque claro, se está distorsionando la postura del otro, ¿no? Se está distorsionando. Usted descalifica a España. Debe ser un resentido, debe ser un tipo de esos, ¿no? Que quiere hacer problemas, ¿no? Estás negando la peruanidad, ¿sí? Correcto, ¿no? Pero también se valida la domine. También es cierto que hay eso. Te agradezco. Y la última. El 70% de los trabajadores de la MITA eran voluntarios, ¿eh? Por lo tanto, la MITA no fue un sistema coercitivo ni injusto. Fue lo más normal, lo más bueno del mundo. ¿Qué falacia de ahí? La dije al comienzo, fue una de las nuevas. 3, 2, 1, pa. Cherry picking. ¿Quién dijo cherry picking? Usted de nuevo, ya. A usted creo que le vamos a dar el texto. Cherry picking.
Cherry picking. ¿Qué cosa es el cherry picking? Seleccionar cerezas, ¿no es cierto? Claro, o sea, estamos mostrando datos que nos convienen. Profesor, pero el 70% acaso no era voluntario, el señor está mintiendo. No es que está mintiendo, está diciendo medias verdades. Claro, se selecciona un dato cuantitativo llamativo, como fuera de su contexto. No se menciona que la voluntariedad estaba condicionada por el sistema de AILU. Cada AILU tenía la obligación de proveer un número de mitarios cuando el Estado colonial lo requería, mediante un sistema rotativo. Esto significa que los miembros del AILU no podían negarse, ya que era una obligación colectiva. La elección de ir a la mitad era muchas veces la única forma de obtener beneficios o evitar peores castigos. Las condiciones laborales eran duras, peligrosas, mal remuneradas, sobre todo en lugares como Potosí. Eso no dice el señor, obviamente porque no le combina su discurso pro-hispanista. Siguiente. Entonces, los argumentos del llamado Capitán Perú pueden ser considerados epistemicidio. Dice que no hubo invasión, dice que Pizarro no fue genocida, dice que no hubo esclavitud. Siguiente. Entonces sí puede ser, pues, es una forma de epistemicidio. ¿Para qué traer acá epistemicidio? Minimiza o justifica el sufrimiento histórico. Exalta la herencia mestiza sin reconocer que fue forjada por opresión y exterminio. Y además se presenta como conciliador, porque te dije que era bien difícil combatirlo, porque es moderado. O sea, intenté buscar algún tipo de cosa escandalosa. No tiene una vida tranquila el señor, una vida muy tranquila. Sus argumentos son el problema, ¿sí? Pero minimiza, invalida o delegitima las críticas a la colonización española, oponiéndolas a una idea de identidad mestiza, armónica, que para él es incuestionable. En este sentido, el discurso de Aita puede operar como una forma moderada de colonialidad del saber, disfrazada de orgullo nacional, pero sin desmantelar las estructuras de poder que originaron la desigualdad histórica. Entonces, acá hay epistemicidio, hay colonialidad del saber. Siguiente. Compara estas dos frases, ya termino. ¿Sí? Compara estas dos frases. Gracias a España somos parte de la civilización occidental. Siguiente. Gracias a la resistencia indígena aún existen culturas vivas que sobrevivieron al genocidio. Siguiente. Pregúntate, aplica tu pensamiento crítico. Siguiente. ¿Cuál de las dos representa mejor la realidad completa? Siguiente. ¿Por qué una ha sido más difundida que la otra? Tienes que pensar, con bastante calma y profundidad. Y finalmente, ya me despido, agradezco sinceramente su atención y su tiempo. Espero que esta exposición haya contribuido a despertar preguntas, abrir diálogos y cuestionar certezas, porque enseñar lógica no es solo enseñar a razonar correctamente, sino también a razonar con conciencia y con humanidad. La ética sin lógica es hipocresía. La lógica sin ética es frialdad. Ambas juntas constituyen integridad. Muchas gracias. Una ronda de preguntas. Víctor Hugo. Víctor Hugo, para. Sí. Por si acaso, adelante hay unas Víctor hojitas, Bordano. un resumen que tengo ahí, lo pueden pasar. Adelante tengo un resumen. A los que les falta el resumen, lo pueden agarrar. Ahí tengo hojitas de resumen del trabajito que acabo de escuchar ya. Lo pueden repartir a los que quieran conveniente agarrar un libro, lo pasan. Sí. Rafael, muchísimas gracias a todos por esa voluntad didáctica y esa amenidad, Rafael, que le viene bien a un congreso que también admite pluralmente distintos estilos de discurso, y eso hay que celebrarlo. Ahora, Rafael, de todos modos, unos comentarios. En realidad, tienen que ser inevitablemente críticos porque han sido estimulados. Orden, por favor, y silencio. Interesante. Orden y silencio, por favor. Sigue Víctor Hugo Palacios. Ahora sí, Rafael decía, muchísimas gracias por enriquecer la marcha del Congreso justamente con un discurso didáctico y cierta amenidad que también provoca en el buen sentido de la palabra, y eso es bienvenido. Ahora, permíteme unas consideraciones críticas, dos únicamente, precisamente para seguir escuchándote. La primera, evidentemente la lógica es un instrumento conquistado por un desarrollo de la racionalidad que tiene una historia.
y una historia que es europea fundamentalmente, ¿no? Aunque hay una variedad. Incluso tu lenguaje que apela a expresiones latinas y hasta anglosajonas confirma también la pluralidad de la lógica. Con lo cual ya solo allí esa lógica como herramienta utilizada por un intelectual que habla desde una determinada adscripción, ¿no? Geográfico-cultural, ¿no? Ya ratifica una síntesis, un mestizaje, ¿no? Una multiplicidad, ¿cómo quiere decir? O sea, ya destierra categóricamente la posibilidad de una subjetividad homogénea, químicamente pura. Eso es absurdo, ¿no? No hay nada, ¿no? que pueda ser homogéneo, no, ni siquiera en la materia, ¿no? Okay. Bien, eso por un lado, ¿no? Con lo cual voy a esto, ¿no? Sin embargo, a esa particularidad, producto de una mezcla, no le es imposible una universalidad. Evidentemente toda proposición de verdad aspira a una universalidad. Y en ese sentido, en ese sentido, me parece interesante que el uso de una herramienta tan universal como la lógica para criticar unas posturas biológicas determinadas, ¿no? Es muy interesante porque genera consecuencias. Y la consecuencia es justamente de ser coherente en el empleo de ese criterio. Me explico, ¿no? Es completamente ridículo objetar tendencias dictatoriales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la derecha y no hacer lo mismo respecto de la izquierda. Eso revela efectivamente allí una parcialización que ya socava los propios argumentos, ¿no? Así también diría yo, puesto que los ejemplos que se han puesto aquí en la crítica de la mentalidad colonial han sido prácticamente los mismos, ¿no? Españoles y autóctonos, yo diría que también habría que aplicar ese criterio respecto del autóctono, ¿no? No hay ninguna duda de que los historiadores y arqueólogos lo han dicho ya en los últimos tiempos de manera más enfática, ¿no? De que también los incas fueron invasores, también colonizaron, ¿no? Y hubo también resistencia contra ellos que justamente fue utilizada astutamente por los conquistadores españoles. Cuando se recorre el país, no se convence efectivamente de que hay un mito garcilasiano acerca de la herencia inca, ¿no? Y ya concluyo, ¿no? En ese sentido, creo que la misma actitud crítica respecto de la llegada del occidental habría que dirigirla respecto de lo autóctono, no dejarla allí únicamente en todo caso, ¿no? Bueno, perdón por la extensión. Perdón, Víctor Baltodano había pedido antes la palabra. Aquí al señor. Sí. Responde. Un momentito, Víctor, que responda a la primera pregunta. ¿Listo? Bueno, en principio agradezco la pregunta. Quisiera al joven entregarle el texto que le dije. Puede venir acá y le paso, repartes estas hojitas que aún me sobran. Sí, ahí está. Un aplauso para el joven. Un libro que se llama Para comprender las falacias, ¿ya? Parece que el joven ya tiene conocimiento de falacias, entonces, muy amable, gracias. Y ahí tienes más resúmenes para que algunos quieran sacarle copia, qué sé yo, compartirlo, ahí lo tienen, ¿ya? A ver, caballero, interesante su intervención. Con ánimo de ser, digamos, colaborador, ¿ya? Detecto tres problemas, tres falacias. Dice, la lógica en su origen es así, ¿no? En su origen es latino, en su origen viene de Occidente. Eso se llama falacia genética, ¿no? Apelar a algo, descalificar algo o mencionar que algo tiene tal problema por su origen, ¿sí? Luego, si usted, digamos, está cuestionando a la derecha, también pues cuestiona a la izquierda, ¿no? Ya, bueno, aquí lo que podemos más o menos revelar es una falacia tipo espantapájaros, ¿no? Porque de que uno, digamos, esté mencionando tal vez posiciones filo izquierdas, no necesariamente es
digamos, derechafóbico, ¿no? No necesariamente. Además, esa perspectiva ya está muy superada, ¿no? Hay que ver el gráfico de Nolan, en realidad también existen otros ejes, no solamente el eje económico, derecha-izquierda, también el eje, llamaremos, de la libertad personal o comunitaria, comunitarismo versus liberalismo. O sea, no solamente hay esas dos posturas, sino que hay hasta 4 o más incluso. Pero el gráfico de Nolan recomiendo para evitar estas dicotomías que ya desde la ilustración en realidad fueron superadas. Y bueno, los incas también invadieron, ¿no? Entonces invadamos todos, pues, Tucoque se llama esto, ¿no? Falacia Tucoque. Ellos también lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Yo no he dicho eso. Claro, entonces, bueno, es mi lectura, en todo caso no es lo que usted dice, es lo que La yo suya entendí. sería también una falacia. Es lo que yo entendí, exacto, muy bien, muy amable. Víctor Valdodano. Gracias. Bueno, en primer lugar, doctor, me parece en verdad muy inquietante su exposición y que busca que hagamos un razonamiento acerca de la colonialidad de nuestra situación por parte de los europeos y de otro lado para salir de esa colonialidad. Eso veo que es lo completamente importante en su planteamiento. Sin embargo, para seguir rigorizando esa preocupación, sería bueno que se aclaren algunas cosas como lo que usted aquí señala, incluso en su tarjeta, ha agregado, ¿no? La lógica sin la filosofía, pero usted agregó en la exposición o la simplificó para que se entienda incluso mejor, ¿no? Ya no solo nosotros, sino el público más grande que va a leerlo, la lógica sin la moral, dijo usted, ¿no? Carece de compromiso, habría que agregar que no sirve. Entonces, parece que la temática pudiera haber sido mucho más favorable, mucho más rica para el entendimiento de nuestra gente si usted hubiera hecho la comparación o la correlación entre la situación de la lógica con los conocimientos hispánicos frente a la filosofía. Entonces allí el razonamiento hubiera sido mucho más amplio, más aclarador, más rico. Y le digo esto por lo siguiente, porque por ejemplo la lógica emerge de la conformación de la razón, es un elemento de la conformación de la razón, ¿no? Y en el caso concreto del mundo andino, por ejemplo, arrancando por ahí en su razonamiento, nos encontramos que debiera tener en cuenta también de que en el mundo andino, en rigor, no hay lógica, pero no hay lógica, pero de la lógica europea. No hay lógica de la sistematización europea, porque nuestros andinos no llegaron a la escritura escrita y su pensamiento no avanzó a una conformación de los elementos de la razón. Termino diciéndole, porque el tiempo me exige, bueno, entonces lo que pasa es que el pensamiento andino es de un lado un conjunto de elaboraciones conceptuales, orales y comportamentales. Gracias. Y por consiguiente, si quisiéramos utilizar la categoría lógica, tiene otro proceso de conformación psíquica y del conocimiento. Gracias, Víctor. Muchas gracias por la intervención. En realidad, claro, son sugerencias, son líneas de pensamiento. Me alegra muchísimo que se me haya captado a tal punto de sugerir una línea de pensamiento. Se agradece bastante. Si no hay lógica en el mundo andino, ya. Pero claro, con la agregación, ¿no? De los europeos, ya.
acá hay un debate muy bueno, ¿no? Sobre si tiene una matriz cultural la lógica. Creo que lo estuvieron discutiendo, me parece, ¿no? Quintanilla, entre otros, ¿no? A ver, mi opinión es esta, ¿no? Hace poco he escrito un artículo, bueno, de las aventuras de escribir artículos y esperar a que te respondan con buenas o malas noticias, ¿no? El artículo que he escrito trata sobre la lógica andina, pero me baso en Joseph Esterman, ¿no? Y en sus principios de reciprocidad, relacionalidad, complementariedad, entre otros. Entonces, para mí, la lógica andina usa la palabra lógica, pero no en el sentido, digamos, tradicional. Es por eso que aquí habría de fondo lo que llamaremos la falacia de equívoco. Aquí el doctor García Zárate hizo un trabajo sobre los significados de la palabra lógica, como coherente, como verosímil, como ordenado, como sistemático. Es un trabajo muy bueno que hizo en su texto Elementos de Lógica. Y justo eso yo cité en el trabajo para argumentar que justamente algunos grupos reclaman que hay una lógica andina justamente por ese prestigio, ¿no? Porque negarles eso implicaría porque no tengan lógica. Pero claro, si le agregamos el asunto de que al estilo europeo yo también estoy de acuerdo. En el artículo que estoy enviando a una revista de aquí, ya se fue enviado, ojalá que haya suerte, a esta lógica la denomino en realidad articulación cósmica, porque finalmente es una lógica aplicada al cosmos, al mundo, ¿sí? A la armonía, ¿sí? Entonces, más que llamarla lógica andina, sería articulación cósmico-andina, ¿no? Por ahí sería mi contribución. Sin embargo, el debate sigue, ¿verdad? Muy amable. Gracias. El joven. Sí, bueno, en primer lugar quería felicitarlo y agradecerle por su ponencia muy interesante. Y bueno, en primer lugar quería recalcar la última parte de su despedida. Me centraba en la ética sin lógica es hipocresía, la lógica sin ética es frialdad. Ambas juntas construyen integridad. Y bueno, mi pregunta va más enfocada hacia la ética y la lógica. También mencionó a Levinas y bueno, mi pregunta va desde su perspectiva, enfocado en la falacia de causa falsa que mencionó en su punto 2. ¿Qué otras falacias reducirían al otro? Porque para Levinas el otro es irreductible, y es una relación asimétrica. ¿Qué otras falacias encontraría usted que le harían este daño, ¿no?, a la ética levinasiana, para reducir al otro? ¿Cuáles serían las más peligrosas, vaya? Muy bien. Muy amable por sus preguntas. Por de pronto, en Levinas, de que me declaro, digamos, un lector inicial nada más, no soy un experto, pero sí considero que su línea de trabajo ha contribuido al tema del pensamiento decolonial. Más que una falacia, lo que he encontrado por ahí, también según divulgadores, es una paradoja, ¿no? La llamada paradoja del otro. Por un lado, tratar al otro, digamos, respetándolo en su otredad, en su distancia, es paradójico porque una vez que estás en contacto con él, lo vuelves parte de ti. Ya deja de ser otro para estar en tu comunicación. Entonces, digamos que allí, más que una falacia, digamos, detecto una paradoja por de pronto. Ahora bien, yo creo que aparte de la falacia de causa falsa, que se suele usar para atacar a los demás, muy importante es prevenirnos con la falacia de cherry picking, ¿sí? Esa de que solamente recoge medias verdades, ¿no? Están muy de moda en realidad, ¿no? En los políticos, en la, digamos, coyuntura, muchas medias verdades se dicen, claro, no siendo falso, entonces nadie puede objetarle, pero al ser una verdad incompleta, resulta muy difícil buscarle confrontamiento, lo cual nos enseña algo muy interesante de la comunicación, ¿no? Que tiene que ver con, finalmente, y aquí somos habermasianos, ¿no? La verdad, digamos, en el diálogo, en el debate, se construye, en el intercambio, siempre sobre una base democrática, porque no habría lógica sin democracia. En un gobierno simplemente fascista, de tipo militar, es cállate M, deja de molestar M, váyase a hacer, qué sé yo, otras cosas. No me critiques, no me cuestiones, obedece. Y agrégale una lisura ahí. Claro, entonces, porque estamos en democracia podemos hacer lógica. Por eso es muy especial, muy importante cuidarlo, ¿no?
Eso podría responder por el momento. ¿Sí? Gracias. La última pregunta para el caballero. Muy bien, muchas gracias por la ponencia. Bueno, hay una tarea pendiente para liberarnos del colonialismo en todas las áreas, no solo en la cultural, en la académica, en la económica, y tenemos encima la inteligencia artificial, que va a ser una forma de colonialismo de la época. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre un aspecto que no ha desarrollado, que una imagen lo ha dicho todo. La monja con cara de perro, que puede ser también provocar tensión también, ¿no? Que a veces nos podríamos ahorrar a una situación así, ¿no? Porque también discursos como estos pueden ser también violentos, lo que pasó hace algún tiempo en la PUC. Llamar la atención sobre el aspecto de la religión. La invasión fue eso, la cruz y la espada, con permiso de los reyes católicos de España. El tema de la evangelización, se ha mencionado a Tobar de Cajamarca, la Biblia, el padre Vicente Valverde, la educación. Estamos en una universidad de San Marcos, donde tiene el nombre de uno de los 4 evangelios, que se fundó para la dominación, el derecho. Tenemos la PUC, tenemos la Ruiz de Montoya, la Pacífico y a nivel nacional. Y ni qué decir de una conferencia europea, va quedando poco, con un clero peruano bien marcado, con una educación católica básica, ¿no? Y con currículos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la religión tiene su peso colonial fuerte, muy actual y muy futuro. Entonces, ahí, ¿cómo nos liberamos de ese? En todo caso, ¿cómo hacemos una interpretación adecuada? Se ha mencionado a Levinas. Levinas tiene una base judía, cristiana, en la que el otro es mi prójimo, que es el mensaje de Jesús, aprender a descubrir en el otro. Pero entonces, si el otro es mi hermano, mi prójimo, en igualdad de condiciones, entonces, ¿cómo lo voy a oprimir? Entonces, ese aspecto me parece relevante considerarlo. Muchas gracias. Gracias a usted. Brevemente, en realidad, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Hay la coyuntura que usted comenta. Básicamente, la inteligencia artificial representa un peligro y a la vez una oportunidad. Hay que estar muy atentos a esto, ¿sí? Hay que estar muy atentos, sobre todo pues, a los algoritmos. Hoy en día, a ver, contaré una cosa personal, ¿no? A mí, mi madre me crió siendo muy desconfiado. Me dije, ¿cómo vas a creer esas cosas? Pues nadie regala dinero, ¿no? Nadie, ¿no? Hay que ser escéptico, es una persona con los pies sobre la tierra, ¿sí? Y digamos que hace poco me mostró, digamos, en su celular, digamos, formas de engaño muy sutiles, ¿no? Como haz clic acá y te daremos dinero, haz clic allá. Y claro, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Que una persona que, por supuesto, que me crió y que tiene esa educación que me dio, de que no seas tan confiado, ¿no? Nadie te va a dar dinero, ¿no? Por un tema que pasé, en realidad a mí me estafaron en algún tipo de situación, claro, ¿no? Y luego veo eso, me doy cuenta en realidad de lo poderosa que están siendo esta tecnología, lo que Zizek llama la guerra digital cognitiva, ¿no? Lo poderoso que puede engañar, ilusionar, ¿sí? ¿No? Usted creo que aludió a la imagen. La imagen es bastante inocentona, no ha sido presentada con ninguna segunda intención, ¿no? Es una imagen que me pareció llamativa en el sentido de que es raro que se piensa así, nada más. Pero, claro, entonces a lo que voy es de que sí, hay que entrenarnos, digamos, precaver este tipo de problemas, de situaciones, y la lógica no basta, efectivamente, ¿no? Otros saberes también son importantes, aunque claro, mi línea de investigación va por la lógica. En realidad, pues también, ¿no? Lo que presenta Levinas, por ejemplo, ¿no? También es una forma de que nosotros podamos hacerle frente, ¿no? También usted un poco como que me advierte para no caer en estos discursos violentos, finalmente extremistas. Sí, apoyo la moderación, ¿no? A mí lo que me da temor, y con esto termino,
es que estemos subestimando la posición de la otra persona, digamos, de lo que llamaremos el opositor en el debate, ¿no? O sea, estamos creyendo que, ¿quién va a creer hoy en día que Pizarro no fue un genocida? ¿No? ¿Quién va a creer hoy en día que aquí no hubo pues invasión, que no hubo saqueo, ¿no? Subestimamos mucho eso, ¿no? Pero date cuenta que hay posiciones organizadas que sí lo defienden, sí lo sostienen y sí están dispuestos a defender eso, ¿ya? O sea, estamos subestimando demasiado la posición del otro en el debate, ¿no? Pensando que solito se va a caer, y no, señores, no descuidemos esto. Por eso, más que todo, lo que estoy ahorita presentando es un llamado de atención, ¿no? Por favor, revisen sus manuales de lógica, entrenen su lógica, revisa falacias, aprende a armar argumentos, distinguir premisas de conclusión, repasa tu modus ponens, tu modus tollens, organiza bien tu mente. Finalmente, tu mente también es tu espíritu. La lógica no es solamente razón, no hay razón sin corazón, y ahí sí me declaro seguidor de Pascal. No hay razón sin corazón, la lógica también es corazón. Repasen sus manuales, estudien más lógica, esfuércense en ese sentido, no subestimen al otro pensando que solito se va a caer. No se va a caer, señores, si no lo ayudamos a que también encuentre esta orientación, al final todos vamos a pagar por estos platos rotos que nos van a afectar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias por esta brillante ponencia. Diez minutos de receso para tomarse un café. Yo no vendo libros.
Claro, debe salir, Muchas gracias por la... muy amable, muy amable. Para comprender las falacias. ¿Sí? Sí, no hay problema. Listo, muy amable. Dígame. De acuerdo. No recibió mi tarjeta ahí en la ponencia estaba, no la recibía, no se preocupe. ¿Ya? Sí, pues hay algo virtual puede ser, ¿no? Porque lo que usted no dice que es, un poquito se quita para el virtual, podría ser, claro que sí. Claro que sí. Podríamos coordinar, por supuesto. Gracias a usted, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hola, oye, Muy ¿algún amable. día quieres venir al grupo? Entrar. Claro, podría ser. Tú me dices, ¿no? Sí, yo contesto para colaborar con este proyecto, ¿ah? Sí. Será mi nombre y cómo se llama, Ah, qué bueno, muy amable. Claro. muy interesante lo que dices. Te voy a mandar lo que yo presenté acá. ¿Ah, sí? Sobre inteligencia artificial. Oye, sí, oye, me interesa eso. Está muy No, bueno. esta es una cosa así, una pequeña cosilla, ¿no? Pero está ligado a eso de los contenidos. O sea que el problema es crítico, este es el problema, ¿no? Principal. Se llama hacer los contenidos de YouTube y no se cuestiona, así como se arma todo el asunto de la... No hay complicaciones. Maestro, ¿cómo le va? Ah, muy amable. Muchísimas gracias. Lo voy a revisar completo. Está bien, no hay problema. ¿Cómo está? Genial. Ya pues coordinamos y cualquier momento ahí vemos. No sabía ese detalle. Que yo sepa, a menos que haya cambiado su intención, ¿no? De repente lo hemos ayudado, de repente lo hemos ayudado. Yo lo he visto feliz, lo he visto. Te lo voy a mandar. Por supuesto, por supuesto. Hola. Yo he leído a Dussel y veo que él, la forma de construir su lógica, hace justamente, me parece que resuelve de una forma estos problemas pensando más al organizar su pensamiento que tiene en la analogía. Analéctica. Lo que me parece que la analogía, lo que me parece es que puede pasar de la proposición a la perspectiva. O sea, puede ser como un puente a la perspectiva. O sea, lo que Dussel hace, identifica los problemas que podrían haber, el formalismo quizá, si tomamos la lógica clásica, y que él tildaría como eurocéntrica. Entonces, en ese caso, la analogía me permitiría tomar la perspectiva del otro. Entonces, ahora ya se convierte más en una relación con el otro, ya no aristotélica, sino un poco ya, digamos, platónica, en el sentido de que vamos hacia la verdad conversando, dialogando, ¿no? Vamos hacia lo bueno y lo bello, ¿cierto? Un diálogo, un movimiento. Entonces, lo que quisiera saber es si hay alguna tradición o
esa lógica, porque como digo, con esta lógica formal sigo encontrando yo estos mismos problemas, ¿no? Estos mismos problemas, de que necesitamos como que un conocimiento previo demasiado, y demasiado buena fe y conocimiento previo